Qué gozo poder estar aquí esta mañana nuevamente con cada uno de ustedes en el servicio de español. En inglés me temblaban los pies y en español me tiemblan las manos. Así que es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, pastor. Gracias a mis segundos padres, mi mamá Raquel. Ella siempre va a ser mi mamá Raquel. Sabe que ella la amo mucho. Y obviamente al pastor, nuestro pastor, el obispo, lo amamos y respetamos. Y él sabe cuánto significa su vida para mi vida. Así que gracias por permitirme venir y ser un conducto que solo Dios puede utilizar. Les felicito a todos los ministros que fueron presentados delante de la presencia del Señor el día de ayer, los que fueron ordenados. Realmente fue un servicio maravilloso porque se está extendiendo y expandiendo el mensaje del reino de los cielos aquí en la tierra, y cada uno de nosotros va a ser utilizado para que sea Él glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Así que gracias a cada visitante que te encuentra hoy por primera o segunda vez. Déjeme decirle, esta es la mejor oportunidad que usted tiene para comenzar una verdadera y genuina relación con Dios. No es una religión más, es una relación con tu Padre Celestial, y todo lo que tú tenías por perdido, Dios lo puede restaurar según su propósito en tu vida. Así que en este instante vamos a ir al libro de Juan capítulo 6, el versículo 8 al 12. Y mientras que usted busca la escritura, quiero traer también saludos de mi amada y hermosa esposa. Por 26 años me ha aguantado esa mujer. Imagínese, no es fácil aguantarme a mí por 26 años, pero ella lo ha hecho. Así que saludos de ella, de mis dos hermosos hijos, bueno, mi hija Sabrina y mi hijo Yancés, que ya una se me fue a la universidad, y quería compartir esto porque creo que es necesario para aumentar la fe de alguien. Durante la pandemia tuvimos, cada uno de nosotros de alguna manera fue afectado en diferentes áreas, alguno económicamente, y bueno, sucesivamente habían circunstancias difíciles, y no sabía, yo estaba en esa encrucijada y le decía: Señor, ¿qué va a pasar? Mi hija está a punto de ir a la universidad, la provisión, ¿qué ha sucedido, Señor? Todo ha sido cerrado, no estoy viajando, ¿cómo hago, Padre? ¿Qué debo de hacer? Soy padre de familia y hago lo que sea por alimentar a mi familia, y en mi preocupación mi esposa y yo orábamos, y un día mi esposa me dice: tranquilo, Dios me dijo que Él está en control de todo. Y es fácil decirlo, pero es muy, muy, muy difícil creerlo. Y en eso se nos llega una carta que a mi hija le daban una beca completa por los 4 años a Georgetown University, una de las universidades más prestigiosas del país, y cubría casi $500,000, más de $400,000. Y hay algo que me dijo: no lo puedes tener en tu banco, pero mis bendiciones son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Así que todo va a estar bien. Le digo esto porque si lo hizo conmigo, también lo puede hacer con cada uno de ustedes. Nada es imposible para aquel que cree. Así que vamos a Juan 6:8, una escritura sumamente conocida por cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor: otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero y 2 pescados, pero siempre hay un pero. Siempre tenemos un pero. Dice: pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús responde: hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. O los hombres adultos eran como 5,000. Y quiero añadir esto porque es muy importante que usted entienda: no es que las mujeres estaban excluidas, sino en aquel tiempo se contaba por familia, y cada hombre representaba esa cabeza de hogar. Realmente lo que quiere decir la traducción es que eran 5,000 familias, y eran ordenadas
por las cabezas del hogar, que eran los hombres. Es decir, que se puede estipular, y hay un debate teológico con esto, pero se puede estipular que era un aproximado de entre 15 a 20 mil personas. Algunos teólogos dicen hasta 25,000 personas que estaban ahí escuchando la palabra del Señor y que necesitaban ser alimentadas por Él. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Hoy quiero hablar por unos minutos. Recoge las sobras. Recoge las sobras. Padre, hoy me presento delante de ti nuevamente como ese conducto, ese canal o ese vaso que tú, oh Dios, quieres utilizar para que tú seas glorificado. Me pongo a tu servicio y reconozco públicamente que sin ti nada soy, pero contigo todo lo puedo. Así que en este momento, Dios, te pido que vengas y te manifiestes sobre nosotros a través de mis labios, que me des sabiduría, inteligencia y ciencia en toda arte, y tu espíritu esté sobre mí. Dame revelación e interpretación de tu palabra, para que nuestros corazones sean movidos para hacer tu perfecta voluntad y cumplir tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén. Denle un aplauso a ese Dios maravilloso nuevamente. Soy una persona que me fascina estudiar y profundizar en las enseñanzas de Jesús. La vida de Jesús realmente debería ser un enfoque principal dentro de la iglesia. No podemos pasar por alto. Si nos llamamos seguidores de Cristo, deberíamos analizar cada aspecto de su vida. Es por eso que se encuentra 4 escritores que hablan de un mismo evangelio de diferentes puntos de vista y perspectivas, para enseñarnos los por qué y las razones en el cual Dios hizo muchas cosas de diferentes maneras. Es interesante poder analizar que cada punto de vista conlleva o nos abre la puerta para investigar un poco más de los acontecimientos de Jesús. No es casualidad que este milagro en particular sea el único milagro que fue expuesto por los 4 escritores del evangelio, aparte de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Encontramos diferentes milagros en diferentes escritores de los evangelios, pero este en particular es el único que se encuentra en los 4 puntos de vista del evangelio, como todos lo sabemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es interesante porque esto nos lleva a entender de que hay una profundidad y una claridad, y hasta cierto punto una exigencia de parte de Dios hacia nosotros, que debemos de escudriñar este acontecimiento, porque puede ser que este acontecimiento pueda darnos una claridad del propósito por el cual Dios nos ha llamado para ser hijos suyos y seguidores de su reino. Jesús fue la persona más mal interpretada en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Él vino precisamente a dejar los preceptos y estatutos del reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando entendemos que es un precepto, entonces podríamos entender por qué Jesús actuó, habló y se expresó de diferentes maneras. Los fariseos y saduceos lo señalaron, y muchos de ellos hasta lo juzgaron por palabras y acciones que Él desarrolló según o durante su ministerio aquí en la tierra. Es interesante porque cuando hablamos de preceptos, un precepto es la raíz de una idea.
Es decir, que si yo agarro a un artista, a un pintor, por ejemplo, y le digo, ¿qué vas a pintar? Él ya tiene el precepto de la visión que él quiere darnos o prestarnos a nuestra vista. Eso es un precepto, es la idea, es la raíz inicial de la idea. Después de ese precepto viene el concepto. ¿Qué es el concepto? Es ya la pintura hecha, es lo que usted puede ver, es lo que usted puede observar. Del precepto sale el concepto. ¿Por qué hablo esto y por qué es importante? Porque precisamente Jesús fue mal interpretado, porque él vino con un precepto de reino aquí en la tierra. Es más, quiero decir algo que probablemente no han escuchado antes, o sí lo han escuchado, pero es interesante que la Biblia se ha tomado como un libro religioso, pero a la final no es un libro religioso. Y es ahí, creo que es donde caemos en graves problemas teológicos de interpretación bíblica, porque no es un libro religioso. La Biblia es simplemente la constitución del reino de los cielos dada a los hombres para que nosotros podamos tener entendimiento de lo que Dios quiere transferir de los cielos aquí a la tierra. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar, lo primero, después de dar alabanza y gloria a Dios, dijo: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso se puede interpretar como: Señor, yo quiero que sea manifestado tu reino, tu estatuto, tu poderío sobre nosotros, para que podamos entender los preceptos y los conceptos de lo que está escrito en tu constitución divina, para yo poder obtener los beneficios que están escritos para mí y pueda acercarme delante del trono de Dios con confianza, delante de su presencia, donde hay oportuno socorro. Por eso la Biblia consecutivamente habla de acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia. Habla de un rey, habla de un reino, habla de un señor, habla de un juez, habla que somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Es decir, que cuando vamos al vocabulario divino, es un vocabulario de reino y de autoridad, y no de religiosidad. Es por eso que me encanta cómo Juan presenta esto. Y escogí a Juan como la base, aunque sabemos que los otros escritores de los evangelios también presentan esta historia. Pero Juan tenía en vista una claridad de lo que Jesús era, y quería presentárnoslas a nosotros como gentiles. Él quería que nosotros entendiéramos quién verdaderamente era Jesús. Cuando vamos a Juan 1:1, el famoso verso que no sabemos de memoria, volvemos a lo que acabo de hablar de los preceptos. Es la idea de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando usted lee esa escritura, aparentemente suena confuso, porque dice que al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y pareciera un trabalengua que no entendemos. Cuando nosotros analizamos la palabra, en el principio era el verbo, viene de la raíz logos, y logos significa idea. Lo que quiere decir es que en el principio era la idea era con Dios y la idea era Dios, y luego dice: y esta idea fue manifestada en carne, hablando de Jesús. Es decir, que la idea del reino de los cielos fue manifestada a nosotros por medio de Jesucristo, para que nosotros seamos seguidores de la idea celestial en el precepto y en el concepto de lo que es la salvación por medio de Jesucristo. Y nos da garantía que Jesucristo es el Señor. Aplauda a ese Dios maravilloso. Nada más con eso deberíamos de correr, de saltar y de decir: estoy en el precepto y en el concepto de lo que es la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra, y su nombre es nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Y Juan se esfuerza por presentar cada acontecimiento de Jesús desde un punto de vista muy personalizado.
Y cuando nosotros leemos esta historia, encontramos que había una multitud que seguía a Jesús. Es más, si usted me permite leerlo desde el punto de vista de Lucas, en Lucas 9 dice: al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente, porque para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Y me gusta porque ellos estaban diciendo: no hay nada. Y Jesús le contesta: denle ustedes de comer. Ahora, permítame usar mi imaginación, y como dije en el servicio de inglés, se lo digo a ustedes ahora. Si usted se lo permite a Hollywood, por favor permítamelo a mí también, porque la mayoría de las películas son de la imaginación del hombre, y usted se sienta y se disfruta y hasta llora con la película. Así que permítame utilizar mi imaginación el día de hoy. No necesariamente la Biblia me narra que fue así, pero permítame hacer la versión James Pérez. Yo me imagino que estaban reunidos los discípulos y dice: ya al atardecer. Eso sí quiere decir que Jesús se había alargado en su sermón. Jesús había tomado el suficiente tiempo para enseñar a la multitud y ya estaba tarde, ya estaba en la caída del sol y ellos estaban un poquito preocupados. Y me imagino que los discípulos estaban en la esquina hablando entre sí, como a veces se sientan los servidores por ahí. Dice: el pastor ya se está tomando mucho tiempo, hay que ponerle, manda al pianista por favor. Pero en ese tiempo no tenían pianista, y me imagino que entre ellos se pusieron de acuerdo. Dijeron: bueno, hay que escoger a un chivo expiatorio que vaya y hable con el maestro y le diga: hey maestro, ya se está oscureciendo y estamos en un lugar desértico donde no hay absolutamente nada, despide a la multitud. Y me imagino, no sé si echaron suerte o no echaron suerte, pero vamos a decir en la versión James Pérez, ok, en la versión JP, vamos a decir que fue Pedro al que escogieron. ¿Y por qué escojo a Pedro? Porque Pedro se parece mucho a mí, o yo me parezco mucho a Pedro. Pedro era siempre el hablador, el bocón, el salido, el metido, el que siempre estaba metiendo las patas, siempre la estaba regando. En cierta ocasión se atrevió a decirle a Jesús, cuando Jesús dijo: voy a ser entregado y crucificado, dijo: no, Señor, que no suceda nada de eso, con su bocota. Y Jesús le dice: huye de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque siempre estaba metiéndose donde no lo llamaba. Hasta cierto punto como que me parezco un poco a Pedro, pero el hecho es que vamos a suponer que fue Pedro el escogido. Yo me imagino a Pedro, Jesús estaba enseñando y dice a la multitud: con permiso por favor. Y se acerca al maestro y dice: maestro, ya tiene hambre la multitud. Porque entre ellos a lo mejor ya habían hablado que había un poquito de hambre, ya había hambre, había fatiga. Dice: vamos a decirle que fue la multitud, porque él no nos hace caso a nosotros, pero a la multitud él sí. A la multitud, él ama a la multitud. A nosotros nos quiere dar duro y enseñarnos, pero a la multitud, tócale a la multitud y él va a ceder. En eso se acerca Pedro, esto es según JP, según James Pérez, y le dice: Señor, es la multitud que tiene hambre, ya están cansados, Señor. Y la respuesta, ahora si voy a la palabra, me sorprende, porque le dice: ¿por qué no le dan ustedes de comer? Y le calla la boca. Y a lo mejor se regresa y dice: ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, que le diéramos nosotros de comer. Y yo me imagino que estaban ahí y dijeron: bueno, pero ¿qué tenemos? Y vieron a lo mejor a un niño que estaba jugando por ahí y vieron que tenía algo de comida, le agarraron y le dijeron: bueno, aquí nada más hay 5 panecillos y 2 peces, esto no es suficiente para nadie, vamos a utilizarlo como excusa. Se lo presentas y le dice: mira, esto es poco lo que hay, esto no es suficiente, así que por favor despide a la multitud. Pero cuando van y se lo presenta, la sorpresa es que Jesús le dice: eso es todo lo que tú tienes. Si eso es todo lo que tienes, ok, perfecto, porque yo de lo poco puedo hacer mucho, y ahora vamos a trabajar para poder hacer lo que yo quiero obrar y el milagro que se puede manifestar. Ahora me llama la atención porque lo primero que Jesús hizo cuando le presentaron esa provisión o esos panes y peces, lo primero que él dijo fue: organícenme a las personas.
Dice, póngamelo de 50 y de 100. Así lo dice Mateo, Lucas lo dice de otra manera. Pero a la final, si sacamos la conclusión general de los 4 escritores del Evangelio, llegamos a la conclusión de que Él nos mandó a organizar. Me llama la atención porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga un milagro sin estar organizados. Y muchas veces nosotros pretendemos que Dios haga las cosas a nuestra manera, cuando Dios está diciendo, si ustedes quieren que yo manifieste mi poder sobrenatural multiplicador, van a tener que organizarme. La situación desordenada que está en este momento, y es probable que Dios te está hablando a ti hoy y te está diciendo, vamos a organizar tu vida para que puedas ver manifestada la multiplicación que yo quiero hacer contigo. Por eso la Biblia nos dice en Génesis que todo estaba desordenado y vacío, y lo que debería estar arriba estaba abajo, y lo que debería estar abajo estaba arriba. Y lo primero que Dios hizo, vamos a organizar este desorden, porque Dios no puede crear sin antes organizar. Y yo creo que ahí es donde fallamos nosotros, los seguidores de Jesucristo, que pretendemos forzarle la mano a Dios para que Él haga conforme a lo que yo quiera, conforme a mi voluntad, conforme a mi propósito. Y la Biblia nunca habla de mi propósito, ni habla de mi voluntad, sino habla de su propósito y habla de su voluntad. Por eso Él dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Voy a bajarle un poco al tono de la voz. Piensan que estoy reprendiéndolos o regañándolos. No, simplemente me apasiono. Pero ustedes ya me conocen, no me juzguen, por favor. ¿Qué sucede? En eso nos manda a organizar, porque la organización es importante. La organización es necesaria para establecer estructura y proceso para alcanzar una meta. Si usted no está organizado en su vida, la primera pregunta que te tengo que hacer hoy es que debes de organizar en tu vida para que Dios pueda hacer un milagro de multiplicación en ti. ¿Qué son esos aspectos que has abandonado y que has dejado? ¿Qué son esas áreas que tienes desordenadas y vacías? ¿Qué es eso que has descuidado en tu intimidad o en tu relación con Dios? Que probablemente por fuera te ves muy bien, pero por dentro necesitas ser reorganizado en todas tus áreas, en tu pensamiento, en tus palabras, en tus acciones, en tu fe, en tus obras. Necesitas comenzar a ser reorganizado, porque te lo vuelvo a repetir, Dios no puede obrar un milagro en lugares desordenados. Y los puso a trabajar, y no sé cuántos de ustedes trabajan con personas, pero trabajar con personas es difícil. Imagínense agarrar a 5,000 cabezas de hogar, aproximadamente 20,000 personas, y organizarlos de 50 y 100. Yo me imagino ese caos, y yo me imagino a los discípulos hablando de decir, la regamos, ¿para qué le dijimos eso? Ahora nos puso a trabajar más fuerte. Porque Dios prepara el terreno, y eso es lo que quiero enfocarme por el siguiente minuto. Dios preparará tu terreno. Para poder recibir una cosecha, Dios tiene que preparar tu terreno. Y yo siento que Dios está preparando tu terreno para poder ser abundante en los dones que Dios te ha dado en tu vida. Y para poder preparar un terreno vas a tener que arrancar de raíz cierta maleza, ciertas cosas incorrectas. Vas a tener que pasarle una aplanadora a ciertas cosas en tu vida, porque para poder construir, Dios tiene que aplanar y Dios tiene que preparar el terreno de tu vida, el terreno de tu casa, el terreno de tu ministerio, el terreno de tus emociones, el terreno de todas las cosas que te rodean. Y luego que ellos organizaron a las personas, dice que le trajeron los recursos. Hay algo importante acerca de los recursos. Dios es un Dios de recursos. Habían 5 panes y 2 pececillos. Los recursos son necesarios para suplir las necesidades. Y si hay algo que Jesús es experto, es en suplir las necesidades de las personas. Pero para poder suplir las necesidades de las personas, alguien tiene que despojarse de algunos recursos.
Alguien va a tener que acceder de lo poco o de lo mucho que tiene en su mano. Alguien va a tener que decir: estoy dispuesto a sacrificar lo poco que me queda para que tú puedas multiplicarlo. Es más, yo he llegado a la conclusión que Dios no te da lo que tú quieras, Dios solo te da lo que tú puedes administrar. Muchas veces queremos que Dios nos dé grandes cosas, pero no podemos administrarlas, y Él sabe que va a ser más bien de obstáculo en vez de bendición. Entonces deja de orar por las cosas que quiere y comienza a orar porque Él organice tu vida para que te haga capaz de poder administrar lo que Él tiene predestinado para ti. Tomó los recursos en sus manos y luego levantó los recursos y agradeció al Padre Celestial por ellos, reconociendo que los recursos provienen solo de Dios. Esto se llama apreciación. Primero es organización, luego es los recursos y luego es apreciación de lo que Dios está a punto de poner en tus manos. Es más, la apreciación es importante porque hace que las personas se sientan valorizadas y las impulsa a dar lo mejor de sí mismas. Entonces Dios toma en sus manos esos recursos que tú tienes y da gracias por ello, y aún da gracias por lo que tú estás dispuesto a ceder. Luego que da gracias y tiene un corazón agradecido, dice: se partió los alimentos y fueron entregados a los discípulos. Esto es delegar. Y quiero que me pongan atención porque lo estoy llevando en una jornada en la cual usted va a poder entender hacia dónde Dios quiere hablarte el día de hoy. Quien sabe distribuir tareas de forma correcta y justa, cree en el potencial de los demás. Eso es delegar. Dios delegó a ellos y tomó el pan. Y me llama la atención porque cuando nosotros vemos que Él toma el pan, había hambre, había escasez, y yo me imagino que los discípulos cayeron en cuenta, como dicen por ahí, le cayó el 5 a alguno de ellos. Y voy a seguir utilizando a Pedro, aunque la palabra no lo menciona, pero ya lo agarré como como el personaje, y lo voy a seguir utilizando. Pero yo me imagino que uno de los discípulos dice: ok, ya sé, se me cayó el 5, yo sé lo que va a hacer. Porque en el Antiguo Testamento se ve cuando los profetas oraban y había multiplicación de los panes. Esto no es nuevo. Ellos entendían, ellos estudiaban el Antiguo Testamento y había grandeza, crecían los panes. Y tiene razón, se tiene hasta cierto punto lógica que si yo quiero que algo sea multiplicado, primero se va a engrandecer, primero se va a hacer grande. Y yo me imagino a Pedro diciendo: maestro, por favor, ora por el mío primero, ora por mi pan primero. ¿Por qué? Porque yo sé que estás a punto de hacer una obra grande. Y dice que él lo tomó en sus manos, ok, lo bendijo, lo presentó al Señor y dio gracias al Señor, y luego lo partió. Y cuando se lo entrega a Pedro, Pedro ve el mismo pedazo de pan y dice: un momento, esto no ha crecido ni un centímetro. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Tú estabas supuesto, es de lógica. Es de lógica. Tú eres Dios manifestado en carne. Es de lógica. Si tú oras, él pensaba que le iba a dar un 20-footer. Le va a dar 20 pies. Y ahí iban a poder comer todos. Y Pedro dice: espero que sí, que estés orando todavía, Señor. Sigue orando, por favor, porque el pan no ha crecido. Y aquí hay algo importante que llamó mi atención. Porque el milagro no ocurrió en las manos del maestro. Ahí no ocurrió el milagro. Ahí ocurrió la bendición. Cuando viene y se lo da. Usted va a tener que predicar conmigo hoy. ¿Quién nos manda a ser mi amigo? Venga. Se lo da.
a Pedro. Y Pedro a lo mejor va a ir a repartir los panes y dice: ay, Dios mío, ¿cómo va a alcanzar? Y me imagino que se acerca y le dice: toma, pero toma un pedacito chiquito. Y tú toma un pedazo grande. Te dije que un pedacito chiquito, por el amor de Dios, angurriento. ¿No te estás dando cuenta que hay que llevarle la corriente? El maestro se equivocó, esto no creció. Lo que Pedro no entendía es que a través de que él repartía el pan, el milagro se estaba activando, porque el milagro no estaba en las manos de Dios, el milagro estaba en las manos de los que repartían el pan. Lo que quiero decirte hoy es que el milagro está en tus manos. El milagro está en el acto de fe. El milagro está en que yo voy a creer que lo que él dijo se cumplirá. Y a medida que iban pasando el pan se iba multiplicando, y cada vez agarraban pedazos más grandes, y no había importancia, porque estaban saciados, estaban siendo saciados a la abundancia. Lo que quiere decir esto es que Dios está a punto de dejarte saber que no va a haber más escasez. ¿Por qué? Porque el milagro está en tus manos. Oh, ojalá alguien pueda escuchar el sonido de mi voz en esta tarde. El milagro ya se encuentra en tus manos. Y dice que comieron. Yo me imagino, no puedo comer mucho de esto, mucho carbohidrato, después pierdo la línea redonda que tengo. Comieron y comían más. Después de pasar un tiempo sin comer. ¿Esto es por qué? Porque había multiplicación. Y yo sé que me veo un poco déspota. Si mi esposa estuviera aquí y dijera: James, a lo mejor está en línea. I'm sorry, honey. De antemano, para cuando llegue a la casa no me toque tan duro. Lo reconocí públicamente. Pero el hecho es que comieron hasta estar saciados. Pero aquí está la ironía de la vida, que cuando nosotros nos saciamos, y perdone lo explícito de hoy, comenzamos a tirar los pedazos. Estoy saciado. Alguien va a tener que ayudarme a recoger todo esto después. Estoy saciado. Y después que estamos saciados, ya no es tan importante, porque pasa a ser lo sobrante. La multiplicación pasa a ser lo sobrante. Me gusta Juan, porque Juan estaba preparando el escenario para dejarnos saber quién era el pan de vida. Este acontecimiento no sucedió para que hubiera multiplicación. Este acontecimiento sucedió para que entendieran que Él era el pan de vida. Este milagro de multiplicación sucedió solo para que entendieran que un día Él iba a ser quebrado, iba a ser comido, para darnos sanidad y saciarnos de toda nuestra necesidad. Juan sabía. Juan entendió, Juan comprendió. Por eso él comienza diciendo: en el principio era el verbo, de Dios. Pero luego en el 21 dice: oh, y este es el pan que se nos ha dado a nosotros, el pan del cielo. Así como cayó el maná en el desierto, ha sido presentado sobre nosotros el pan de vida, y su nombre es Jesús.
Después que fueron saciados, muchos dirán: qué desperdicio. Por favor, no juzgue, porque así hemos tirado al pan de vida. Después que hemos sido saciados, las sobras ya no nos importa. Pero como Dios no desperdicia nada, y créame, Dios no desperdicia nada. Tu dolor, Dios no lo desperdicia. Tus lágrimas, Dios no la desperdicia. Tu tristeza, Dios no la desperdicia. Tu angustia, Dios no la desperdicia. Tu escasez, Dios no la desperdicia. Tus caídas, Dios no la desperdicia. Tus pecados, Él no los desperdicia. Tus debilidades, Él no las desperdicia. Porque Él se fortalece es en tu debilidad, es en tu regadas, es donde cuando tú te equivocas, Él se glorifica. Adóralo por un momento, porque sé que han venido gente quebrada, quebrantada, angustiada, desesperada, diciendo: la regué. Dios no desperdicia absolutamente nada. Después que se habían saciado, cuando hubieran sido saciados, le dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recoge las sobras. ¿Qué es aquello que se ha caído de tu vida? ¿Qué son esos desperdicios o esos pedazos que has tirado? Lo que Jesús estaba diciendo era: yo voy a ser crucificado y muchos me van a negar, y muchos van a tirar los pedazos después de haber sido saciados, porque había una multitud ahí, como 20,000 personas, y solo vemos que 70 fueron los únicos que quedaron después de tan grande multitud. El resto lo que hizo fue ser saciado y tirar las sobras. Pero Jesús te manda a decir: hoy es hora que comiences a analizar en tu vida qué has desperdiciado en tu vida, qué es eso que has tirado en tu vida, qué es aquella condición en tu vida que está siendo tirada y que a lo mejor dices: ya de esta no puedo salir. A lo mejor has pasado por dolor, angustia, necesidad, y a lo mejor te sientes como que ya no necesito ni siquiera recoger las sobras, porque eso me ha sobrado. Pero Dios quiere que vayas y vuelva a recoger lo que Él te ha dado, porque te pertenece a ti. El diablo te lo ha robado o te lo ha querido robar, pero Él todavía tiene un llamado para ti. Él todavía tiene un milagro para ti. Él todavía quiere ponerte en acción. Él todavía quiere utilizar tus manos. Él todavía quiere utilizar tus labios. Él está haciendo un llamado verdadero: vayan y recogen lo que ha sobrado, porque yo no quiero que se pierda nada. ¿Qué es aquello que has dejado tirado que Dios te ha dado? Pastor, de alguna manera lo que comenzó Dios ayer lo está continuando hoy con la congregación. Porque los discípulos, estos que fueron ordenados, son los encargados de repartir el pan. Y ustedes son la multitud que a lo mejor han llegado aquí porque se han olvidado que han dejado tirado ciertas áreas de tu vida, sea porque se te haya olvidado, o sea porque
lo hayas pasado por alto, o sea porque el dolor fue tan angustioso, la herida fue tan profunda, que dices no vale la pena ir a recoger las obras. Eso eran las obras. Dios no puede hacer nada con mis obras, porque esas obras ya no sirven para nada. Yo las dejé tirar. Y a lo mejor tu vida espiritual se encuentra precisamente de esta manera, donde hay pedazos todavía de pan que tipifican y representan al mismo Dios. Dios está tirado, y está tirado en tu don y en tu ministerio, porque lo has abandonado por un momento, porque estuviste saciado por un instante. Pero Dios te dice: recoge de lo más bajo, todavía ve y recoge lo que ha sobrado, porque de ese pedacito que ha sobrado ya no es tan grande como antes, pero de ese pedacito yo todavía puedo ser glorificado. De ese pedazo partido de ti yo todavía puedo ser glorificado. De esa angustia, de ese pedacito que todavía queda ahí de esperanza y de fe, yo puedo ser glorificado. De esa poca de salud que tiene, yo todavía puedo ser glorificado. De esa poca provisión económica, yo todavía puedo ser glorificado. De esa poca esperanza que le queda a tu familia, yo todavía puedo ser glorificado. De ese poco, de eso poco, yo todavía puedo ser glorificado. Recoge los pedazos. Que no entiende, pastor, mi vida está hecha a pedazos. Recógelos. Mi corazón está desgastado y partido. Recógelos. Porque la multiplicación fue solo para demostrarte que Él te puede saciar, pero las obras es para demostrarte que Él se puede glorificar. ¿Qué es ese don que tienes ahí? Que es una migaja. Yo no predico como fulano. Yo tengo a muchos que admiro. Usted uno de ellos, Pastor Sam, y usted lo sabe por años. Lo admiro por su constancia, dedicación. Y siempre digo esto: jamás se olvidará en mi vida. Algo parecido que usted predicó acerca de los panes. Cuando Dios te parte, te bendice y te reparte. El de los vinos y el de la vid, que todavía hueles a ti, que todavía se está con un aroma de carne, y por eso todavía no puede ser usado por Dios. Y puedo mencionar mensaje tras mensaje tras mensaje, porque Dios, precisamente de esas migajas es que Él es glorificado. ¿Cuántas veces yo he sido partido en mi corazón y ahí Él ha sido glorificado? ¿Cuántas veces has pasado por dolor, por angustia, y es ahí, es donde Él ha sido glorificado? De las migajas Dios puede ser glorificado. Dios todavía tiene un ministerio para ti. Dios todavía tiene un llamado para ti. Dios todavía cree en ti. Dios todavía quiere llamarte y decirte: ven, recoge eso, que yo todavía voy a ser glorificado de lo que ha sobrado. Puestos en pie en esta mañana, puestos en pie en este momento, en esta tarde, y quiero hablar directamente a aquellos que se sienten una simple migaja. Se sienten las obras y nadie quiere ser las obras. Nadie quiere ser plato de segunda mesa. Nadie.
Todos queremos ser el pedazo de pan, pero nadie quiere ser las sobras. Pero aquí está Dios. En los pedazos sobrantes, ahí está Él. En los pedazos sobrantes de tu vida, ahí todavía está Él. Recoge tus obras, por favor. Hoy ven al altar corriendo y dice: Señor, ayúdame, quiero recoger mis obras. Si Dios te ha hablado, quiero que vengas a este altar y digas: Señor, estoy quebrado, estoy quebrada, no sé qué hacer, pero hoy yo voy a recoger mis obras. Eso sobrante, eso diminuto, eso que es simplemente insignificante para mí, eso que a lo mejor ya no es grande, ni bello, ni hermoso, sino es doloroso y angustioso, pero todavía vengo hoy a recoger lo sobrante, porque sé, entiendo que tú no desperdicias nada. Dios todavía quiere llamar a alguien más al ministerio. Dios quiere reactivar ese don que Él ha puesto en ti, que a lo mejor tú ya lo has visto como sobra, como insignificante, como un pedazo de pan insignificante en tu vida. Pero Dios te manda a decir: ve, recoge los pedazos. Recoge los pedazos. Recoge los pedazos de tu corazón. Recoge los pedazos de tu alma. Recoge los pedazos que han sido maltratados por las circunstancias de la vida. Recoge los pedazos que te ha dejado el abuso. Recoge los pedazos que te ha dejado las cosas fuertes que has pasado últimamente. Recoge los pedazos de los señalamientos que te han hecho y de las injusticias que han hecho contra ti. Recoge los pedazos, hijo. Recógelos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que tienes que recoger? ¿Qué es lo que te ha sobrado? Ve, recógelos. Es que me duele mucho, recógelos. Dios todavía quiere prosperarte. Dios todavía quiere bendecirte. Dios todavía quiere utilizarte. Dios todavía quiere hacer grandes obras en ti. Recoge, recoge, recoge. Vamos, 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 vamos. Ve, todavía Dios tiene más para ti. Recoge los pedazos.